De una u otra forma, nosotros nos esmeramos más cuando la obra realmente nos interesa. Nos esmeramos más. Ahí surge una pregunta. ¿Ponemos todo nuestro corazón y esmero cuando servimos a Dios? ¿Ponemos todo nuestro corazón y esmero cuando servimos a Dios? Y servir a Dios no significa, bueno, colaboro allí en la iglesia, estoy en el aseo, no. Servimos a Dios en todo momento, cada minuto de nuestra vida. Si somos personas que leemos la palabra, que estamos orando permanentemente, personas que estamos compartiendo de la palabra, ahí estamos sirviendo al Señor. Y nuestro testimonio es fundamental. Por eso es tan importante estar en comunión con Dios permanentemente, porque las otras personas que nos rodean, de alguna forma, ven en nosotros a alguien especial y quieren tal vez ser como nosotros o estar más o menos vivir como nosotros. Estamos sirviendo a Dios con nuestro testimonio. Por eso, a medida que crecemos en Cristo, comenzamos a sentir en nuestro corazón que no hay división entre nuestros intereses y los intereses de Cristo. Dice el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El título del mensaje de hoy es: no hay motivo para desfallecer. No hay motivo para desfallecer. Y antes de entrar a mirar los pasajes de hoy, la porción bíblica de estudio de hoy, es importante que recordemos unos hechos históricos. Sé que muchos los van a recordar, estos hechos históricos. En el año 586 antes de Cristo, los babilonios invadieron Judá, quemaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo de Salomón. Año 586, los babilonios invaden Judá, destruyen Jerusalén y destruyen el templo de Salomón. ¿Qué pasó? Más adelante, el imperio medo-persa derrota a los babilonios y se apoderan obviamente de esto. Y en el año 538, el rey persa Ciro el Grande autoriza a los judíos a que pueden regresar a su tierra natal. Efectivamente ellos regresan, se calcula más o menos unos 50,000 judíos regresaron bajo el liderazgo, llamémoslo civil, de Zorobabel, y la guía espiritual de Josué era el sumo sacerdote de esa época. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Volver a reconstruir el templo. Eso les decía que íbamos a hablar de construcción. Volver a reconstruir el templo. Y en el año 536 antes de Cristo comenzó la reconstrucción del templo. Pero había un problema. Resulta que los vecinos de allí no querían que los judíos volvieran a reconstruir el templo. Y ahí molestaban, y los judíos como que no pusieron mucho interés en la obra y dejaron las cosas así. O sea, comenzaron y se olvidaron de la construcción del templo. Pasaron 16 años. Esto me recuerda
No sé si ustedes han visto, hay un noticiero que los lunes tienen un espacio donde presentan elefantes blancos. ¿Lo han visto? Obras que comenzaron y terminaron y no han terminado. Y pasan años y años y pasan nuevos gobiernos y no terminan las obras. Yo me imaginaba que así quedó allá cuando ellos comenzaron la obra, de pronto unos postes o algunos hierros ahí retorcidos, como vemos en esa obra. Pasaron 16 años cuando los profetas Ageo y Zacarías fueron comisionados por Dios para animar al pueblo, primero a que reconstruyeran el templo y además para que organizaran sus prioridades. Ese era el objetivo. ¿Qué pasó? Que el profeta Ageo, de donde vamos a sacar nuestro texto de estudio hoy, era un profeta menor. Sabemos que se le cataloga como menor, no es porque tuviera una categoría inferior, es porque el registro bíblico de ellos era muy corto, ¿no? Apenas Ageo son 2 capítulos, no lo comparamos con Isaías o Jeremías, son grandes registros bíblicos. Era menor y había una característica que él nos señala, como vamos a ver en su libro, con exactitud en la historia y la cronología, ¿sí?, de la revelación divina con fechas exactas. Os invito a que en la semana lean el libro de Ageo completo y vamos a tomar solamente una porción. Ageo, cuyo nombre significa el festivo. Él era un hombre que predicaba a través de sus acciones. Podemos decir que fue uno de los mensajeros de Dios que más respaldó sus palabras con hechos. Entonces Dios levantó al profeta Ageo para enviar un mensaje al pueblo de Israel. Y el 29 de agosto del año 520 viene el mensaje para ese pueblo. ¿Cuál era el mensaje? Ya lo he dicho. El mensaje de Dios a través del profeta era, bueno, ustedes tienen que ajustar sus prioridades, reorganizarlas, porque están mal, están erradas. Y Dios les dice a través del profeta, ustedes salieron de Babilonia con un propósito, el de reconstruir el templo. Y pasaron 16 años y mire cómo está mi templo, en ruinas y desolado. O sea que la oposición a la construcción del templo pues los había llevado a ellos, como dije antes, a una desmotivación y a no querer trabajar en la obra. ¿Y por qué hablaba de las prioridades? Además de las prioridades espirituales, también es porque ellos cuando regresaron de Babilonia, ellos sí construyeron sus casas y muy bien construidas, pero el templo, se olvidaron del templo. El templo para ellos, como que no. Entonces, pero sí su prioridad eran sus casas y no la casa de Dios. Entonces hay que poner la prioridad en las cosas del reino de Dios. Así como Jesús dijo allí a través del apóstol Pablo en Mateo 6:33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, como resultado de esto, la reconstrucción del templo se reanuda el 21 de septiembre del año 520. 21 de septiembre. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué pasa? El registro que vamos a leer hoy es el capítulo 2, los primeros versículos del libro de Ageo. Este es el momento aquí donde empatamos lo que vengo diciendo con lo que sucedía allí en ese tiempo. Es decir, comenzaron la reconstrucción
el 21 de septiembre, pero no había pasado un mes y ya estaban otra vez desanimados. Otra vez como que no queremos trabajar en esta obra. Entonces Dios nuevamente envía al profeta Ageo con un segundo mensaje, que es el que vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Acompáñenme en sus Biblias. Dice así: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante sus ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Aquí vemos tres aspectos. Primero, ¿a quién iba dirigido este mensaje? Allí en el versículo 2 dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. O sea, todo el pueblo judío era este mensaje. ¿Cuál era el tema principal del mensaje? Los que tienen la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, la versión, allí dice el título: la gloria del nuevo templo. En la versión que estoy utilizando, que es la Nueva Biblia de las Américas, nos dice aquí: promesa de Dios a Zorobabel. Ese era el tema principal de este mensaje. ¿Y qué nos enseña este mensaje a nosotros? Bueno, vamos a ver dos puntos en el desarrollo del mensaje para la enseñanza nuestra. Primero, como dijimos, el título del mensaje es: no hay motivo para desfallecer. Y el primer punto dice: una obra aparentemente desoladora. Para quienes toman nota, desoladora. Como siempre, tenemos una idea principal, la idea que más o menos abarca el tema de reflexión del mensaje. Nuestra idea principal el día de hoy dice: Dios nos envía palabras de ánimo y aliento, pero además de animarnos, nos invita a esforzarnos. Esa es la invitación, a esforzarnos. Entonces, en primer lugar, vemos una obra aparentemente desoladora. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el versículo 3, volvámoslo a leer. Dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? De pronto como que no se entiende muy bien este versículo. ¿A qué hace referencia? Resulta que en ese tiempo ya había unos ancianos que habían visto el templo de Salomón cuando eran niños, ¿sí? Veían la majestad, la majestuosidad, se dice, ¿no?, de ese templo. Por ahí tenemos una foto, el templo de Salomón, maravilloso, una obra de arte con el mejor material,
con los mejores lujos y detalles. Y ahora ven que comienzan a construir un segundo templo, pero no tienen los recursos que tenía el rey Salomón. Entonces es algo muy modesto, algo muy pequeño. Y estos ancianos pues estaban desilusionados, ¿no? O sea, decían, después de semejante templo de Salomón y ahora con este pequeño templo tan modesto, pues no estaban contentos, había esa desilusión. Era una obra un tanto desoladora, podríamos decir. Algo que los deprimía, algo que cuando lo veían no los animaban en absoluto. Veían allí sus piedras, iban construyendo el templo, pero recordaban el templo maravilloso y decían, no hay comparación. Es decir, había allí todos los ingredientes para que ellos se sintieran decepcionados. Ahora bien, una de las características de la obra del Señor en estos tiempos es que muchas veces tiene una apariencia desoladora. La obra del Señor en estos tiempos tiene una apariencia desoladora. Hay un panorama de desánimo global, ese es nuestro punto A, allí. Un panorama de desánimo global. Una apariencia desoladora que la podemos ver en diferentes ámbitos. Cuando vemos, por ejemplo, mis hermanos, estos países musulmanes donde las puertas están completamente cerradas para el Evangelio, por el contrario hay una persecución con nosotros los cristianos. Recientemente en octubre, allí en Pakistán, un grupo de musulmanes atacó a un pequeño grupo de cristianos, mató a 2 y hirió a los demás. Esa persecución, ese es un escenario un tanto desolador, ¿verdad? Cuando vemos que las violaciones a la libertad religiosa en Corea del Norte, donde allí los cristianos tienen que estar escondidos porque la pena de muerte existe para ellos. Tienen que estar muy ocultos. Esto es un escenario desolador. Cuando pensamos en tantos países que no conocen la palabra y cierran sus puertas para que no sea conocida la palabra. Ellos mismos lo saben. Todo esto parece ser a nivel mundial una imagen desoladora. Pero no solamente es a nivel global, a nivel local. Un panorama de desánimo local, el punto B. Un panorama de desánimo local. Vemos en nuestro medio la proliferación de estas iglesias que no están bajo la sana doctrina, sino por el contrario, toman la palabra y el evangelio para comercializar. Y hablan de la prosperidad, y toman aquí, sacan de contexto unos versículos para que la gente los siga, y les dicen no, pacten, ofrenden, digan que esto Dios les va a devolver 100 por 1, dicen, y toman por allá otros versículos. Eso es un panorama desolador. Y a veces cuando nosotros nos presentamos como cristianos, a veces como que nos meten en esa misma burbuja, y ¡ay no! Entonces ese es un panorama desolador. Ahora, mis hermanos, con la pandemia, cambió la vida de todos, lo decimos, y en nuestro crecimiento espiritual también. El hecho de estar encerrados y que todo era virtual, entonces comenzamos a navegar en internet, y yo he escuchado personas que dicen, no, pues, ahí estuve mirando en internet, hay un pastor muy
muy querido, y mire cómo habla de bonito, es motivador. Eso yo lo escucho y no, positivismo, ¿sí? Actitud positiva. Me agrada mucho el pastor, y es joven, y tiene pelo y todo, es muy querido, son muy queridos. Y comienzan a seguirlo y se van desviando, y muchas personas están mirando cosas que no deben ser. Eso es un panorama desolador, es local y es real. Y yo digo que parte de eso es producto de la pandemia. Nosotros procuramos buscar siempre lo mejor como congregación y oramos permanentemente para que el Señor nos proteja y nos mantenga siempre en la línea de una sana doctrina y de una congregación realmente que podamos crecer todos en el Señor. Bueno, pero también hay desánimo en un panorama, diríamos, personal, que es el punto C, un panorama de desánimo personal. Y es cuando hay ese desánimo en nuestras vidas, personalmente. Cuando vemos que no estamos progresando tanto como quisiéramos. Recuerden, mis hermanos, que aquí hablamos de que estamos en el proceso de santificación. Después de ser regenerados, después de nacer de nuevo, venimos en ese proceso progresivo de santificación. Y a veces como que nos quedamos estancados y no vemos un crecimiento. Eso es también un panorama desolador, personal. Cuando vemos que somos incapaces de luchar con nuestro pecado, nos desanimamos. Cuando quisiéramos ver una obra grande de Dios en nuestras vidas y nos damos cuenta de lo poco que somos, eso genera desánimo y un panorama desolador. Mis hermanos, así como en aquella época, en el año 520, ellos vivían ese panorama también desolador que Dios le tocó enviar al profeta Ageo con un mensaje, nos dice ese mensaje también que debemos esforzarnos. No importa las circunstancias, no importa lo que estamos viendo, debemos pensar y actuar, esforzándonos. Como dice allí el punto D, viene un mandato de esforzarse y trabajar. Ese es el mandato que nos da Dios. Él conoce la situación que estamos pasando, este panorama de desánimo general, pero nos dice, no importa, se tienen que esforzar y trabajar. Aquí viene la orden, tener ánimo a pesar de las apariencias. Y dice así el versículo 4 al respecto, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes. A pesar de la mejor voluntad que pusieran, a pesar de todo esto, físicamente hablando, este segundo templo jamás iba a cumplir con las expectativas humanas de la gente, de los judíos. Y eso es importante, a pesar que nosotros vemos alrededor que nuestra obra o nuestro trabajo de pronto no traiga tantos frutos visibles como quisiéramos. No sé si ustedes que me acompañaron el primer día hace 3 meses cuando iniciamos nuestras reuniones presenciales, al ver el número de personas en el sitio que estábamos, pequeño, dijimos no, va a tocar abrir 2 servicios. ¿Recuerdan? Uno a las 9 y lo cansamos a anunciar.
Pero las expectativas no. Resulta que seguimos con un solo servicio. Pero eso no nos debe afanar. El Señor es quien coloca en el corazón a las personas que han de congregarse. Dios nos manda, más bien es que nos esforcemos y que cobremos ánimo. Porque la forma en que nosotros vemos el mundo no es la misma forma como Dios ve el mundo. Él tiene planes para su iglesia, Él tiene planes para esta ciudad, para la región, para el país, para el mundo. Y muchas veces nosotros no sabemos leer estas cosas porque le pertenecen a Él. Y Él sabe qué es lo que realmente necesitamos. Debemos continuar esforzándonos a pesar de la aparente desolación que nos rodea. Ese es el mensaje. ¡Ánimo! Estamos allí en la obra, esfuércense y sigamos adelante. Vamos a ver el segundo punto de nuestro tema y dice razones para seguir trabajando. Razones para seguir trabajando. Nuevamente nuestra idea principal. Dios nos envía palabras de ánimo y aliento, pero además de animarnos, nos invita a esforzarnos. Nosotros podemos ver un panorama un tanto desolador, pero Dios nos da varias razones de ánimo para que nosotros nos esforcemos y demos toda nuestra vida por su obra. Una razón para que nosotros sigamos esforzándonos es el favor del Señor. Ese es el punto A. El favor del Señor. Dice en la parte final del versículo 4, dice, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque yo estoy con ustedes. Esa es la frase clave. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Anímense, pongan manos a la obra, nos está diciendo el Señor. La motivación que tenemos para seguir esforzándonos y servirle a Él es que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Dijo el reformador escocés John Knox, dijo, un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. Qué frase, ¿no? Un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. El apóstol Pablo en Romanos 8:31 nos dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Él está de nuestro lado y nada ni nadie va a parar su obra a pesar de las apariencias que vemos a veces con nuestros ojos. No va a parar su obra. Por eso nos pide el Señor que nos esforcemos, que estemos animados para servirle al Señor. Vamos a dejar por algún momento nuestra percepción visual y vamos a atesorar lo que dice la palabra de Dios, que Dios está con nosotros. Y eso es suficiente para que el resto de nuestra vida sirvamos al Señor de una manera alegre, confiada y con ánimo, porque si Él está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Ahora, otra razón para que nosotros sigamos esforzándonos es la fidelidad del Señor.
punto B, la fidelidad del Señor. Es otro motivo para seguir trabajando para Él, y es que Él es fiel. Miren, todos los motivos que tenemos para seguir adelante no provienen de nosotros, de nuestras cualidades, sino que provienen precisamente de los atributos de Dios. Si no provienen de allí, dice el versículo 5 de nuestro estudio, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Hermanos, está allí la palabra. No teman. Nos está diciendo, mi espíritu los acompaña siempre. Por eso, no tengan miedo. Así que tenemos que entender una cosa. Dios ha hecho una promesa a su pueblo, y las promesas de Dios definitivamente no son como las promesas de los hombres, ¿no? Nosotros las promesas, desafortunadamente, rompemos las promesas, incumplimos los contratos, pero Dios jamás va a romper sus promesas. Y lo ha demostrado durante toda la historia, siempre cumpliendo, y Él va a seguir siendo el mismo, es inmutable, y Él jamás puede dejar de cumplir esas promesas, porque o si no, no sería Dios. ¿Se dan cuenta el peso de la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios en nuestras vidas. Su fidelidad es desde siempre y para siempre. Dios es fiel y ha dado buena prueba de ello. Y así como sacó al pueblo de Egipto y lo cuidó en el desierto, a nosotros también nos sacó de nuestro pecado, ¿sí? Y nos cambió. Él es fiel, Él siempre está con nosotros. Por tanto, nosotros debemos abrazar esa fidelidad que es irrompible, que es inquebrantable de nuestro Dios. Y confiando en esa fidelidad, vamos a seguir en nuestra lucha y en nuestro servicio a Él. Amén. Bueno, la última razón para que nosotros sigamos esforzándonos es sé la gloria del Señor. La gloria del Señor. Y vuelvo a tocar el tema del templo. El templo de Salomón era esplendoroso, tenía los mejores materiales, ya vimos allí. Verdaderamente era algo glorioso. El segundo templo era muy modesto, mucho más modesto. Era a veces poca cosa. Pero la cuestión es que la gloria postrera de ese pequeño templo, que era más modesto, iba a ser mayor que la gloria primera. Iba a ser mayor que la gloria en el templo de Salomón. El segundo mensaje de Ageo ha tratado sobre la gloria de ese segundo templo. Y es que la obra del Señor a veces parece que no fuera poca cosa para nosotros, pero no para el Señor. Incluso el panorama que a veces nosotros vemos desolador es nuestra mirada, tanto a nivel mundial como local y personal. Pero miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 2 de Ageo. El versículo 9 nos dice: la gloria postrera de esta casa, está haciendo referencia a ese segundo templo pequeño, modesto, poca cosa. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, será mayor que el gran templo maravilloso, majestuoso de Salomón.
dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, entonces la invitación es a seguir trabajando para Él, soportando las presiones que tengamos y hacerlo con ánimo, porque lo estamos haciendo no para glorificar al hombre, sino glorificar al Señor. Debemos sentir pasión por el ministerio que Él nos ha encomendado, como dice Primera de Corintios 15:58. Nos dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Pues aquí encontramos otro motivo para cobrar ánimo y para seguir sirviendo al Señor. El hecho de que Él va a recibir la gloria al final. Entonces, mi invitación es, querida familia, sigamos trabajando para Él, soportando las presiones que tengamos, no importa, con ánimo hasta que Él regrese. Y recordemos siempre, no hay motivo para desfallecer. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.